cibernautas, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Mau, ¿cómo estás? Bien, Memo. Pues, amigos cibernautas, hoy el tema que vamos a platicar es sobre lo que aconteció esta semana, un evento interesante a nivel mediático. El pasado 9 de mayo, en el programa Tercer Grado, se presentó la candidata a la presidencia, Josefina Vázquez Mota. Y pues, ahorita vamos a comentar sobre esta parte de las reflexiones, sobre cómo viste, Mau, el programa, pero especialmente sobre cómo ha transcurrido estas últimas semanas, desde la parte del debate presidencial hasta ahora, cómo ha venido el proceso electoral, y claramente pues es evidente un declive en la presencia de Josefina Vázquez Mota en la mayoría de las encuestas y también en la opinión pública. Hay que dejar algo claro, yo como lo considero, antes de preguntarte, Mauricio, cómo viste todo el programa, es que prácticamente pues esta elección se va a ir a tercios, Mauricio, donde prácticamente Josefina ya se cayó y esta batalla nada más ya es entre dos, entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto. Y aderezado con todo esto, Mauricio, pues hay una nota sobre sus reflexiones que tiene Ciro Gómez Leiva del Milenio, que hoy aparecen en el periódico, pues haciendo referencia a la misma entrevista con Josefina, y pues donde prácticamente ya la ubica pues en total declive político, ¿no? Pero para empezar a abrir boca, Mauricio, ¿qué te pareció el programa de hoy? Pues mira, hoy es viernes 11 de mayo, para que esté en el contexto de los compañeros cibernautas. De entrada yo te digo que esta gente de Tercer Grado invitó a los candidatos presidenciales y le tocó abrir a Josefina Vázquez Mota, luego viene Enrique Peña Nieto, luego viene Andrés Manuel. Me parece que ese es el orden y finalmente cuadro. Y bueno, de entrada, a diferencia de ellos y de los que no quieren debatir, a mí me parece que es espléndido que tengan la oportunidad los candidatos a manifestar sus puntos de vista, sus comentarios, sea ese medio o cualquier otro, no importa. Enrique Peña Nieto apenas el día de hoy, y al rato vamos a hablar sobre ese tema, se dignó a visitar la casa de MBS, el programa de Carmen Aristegui. Antier ya había ido con Ezra Chabot, pero a Aristegui la tuvo así como que en espera. Pero regresando al tema de Tercer Grado de Josefina Vázquez Mota, mira, Memo, yo lo que vi, la verdad, es algo que hasta fue de pena ajena. Bueno, un poco uno de los que vivió ese escenario que pues palpas, porque cuando ves la pantalla tienes la lejanía de no sentir ahí el feeling, ¿no? Sí percibes el clima psicológico, como ya lo hemos hablado en otros temas, del asunto del debate, pero él lo vivenció ahí en corto, ¿no? Entonces, ahorita que leas un poco la nota, pues verán los cibernautas cómo cataloga uno de los entrevistadores precisamente esta situación de Josefina, y regresamos para ampliar el comentario. ¿Te parece bien? Ok, perfecto. Mira, Mauricio, dice la nota de Ciro Gómez Leiva, Tercer Grado, la titula Hora y Media con Josefina, y tal cual, Ciro Gómez Leiva dice: creo que se preparó para el programa y que en la hora y media no patinó ni dijo insensateces. Su discurso es más lógico que hace algunas semanas, y a pesar de la medianoche y el cansancio que se le notaba, manejó bien las emociones. Sin embargo, parece que la elección ya está fatalmente determinada para ella. Un candidato del PAN habló para hacerme su síntesis de Tercer Grado. Hay algo muy frustrante: no asume su papel, ni se convence a sí misma que puede y debe ser. No trae carácter, discurso ni conexión. No lo sé, pero pocas veces he sufrido tanto una entrevista como esta con Josefina. Me recordó una con Cuauhtémoc Cárdenas en mayo del 2000, ¿no? Y para colmo, el miércoles me tocó abrir la ronda con una pregunta sobre encuestas, ¿no? Y al final dice Ciro: quería abrazarla al acabar, decirle que la admiro y la aprecio, que su triunfo en la interna del PAN fue titánico, que la vida no termina el 1 de julio, ¿no? Pues así es, Memo. Yo creo que eso resume perfectamente esta circunstancia en donde ha venido ella ya en declive total. Tan es así que sus propios compañeros panistas se han venido bajando de su campaña. Y mira, te voy a citar 2 o 3 momentos para mí cruciales que marcan el derrotero de la entrevista. Uno, cuando le pregunta a Denise Merker, y fue contundente y a lo yugular: dime 3 nombres de 3 personas que tienes pensado que integren tu gabinete. Ahí
Josefina no supo qué decir. Dijo que iba por ese tono que a mí, perdón, amigos cibernautas, no soy misógino, para que no vayan a pensar eso, pero esa maternidad que quiere tener Josefina cuando su discurso, la verdad cursi, es un discurso cursi, de yo voy a cuidar sus familias, en fin, en ese tono, Memo, dándole vueltas y vueltas a un asunto concreto. La pregunta fueron, darnos el nombre de 3 personas que van a acompañarte en tu gabinete, y no quiso responder o no supo responder. ¿Sí? Ese es el primero. El segundo, cuando empieza a deslindarse de personas del PAN, Memo, cuando le hacen cuestionamientos concretos sobre el gobernador de Guanajuato, sobre Molinaro Orcasitas, había heridas que se supone había tratado ya de sanar, y al deslindarse eso le va a abrir un boquete enorme con sus compañeros panistas, y sabe perfectamente lo que dijo, y lo que va a suceder es que va a abrir heridas muy grandes. Otra pregunta que tiene que ver con el asunto de el Bester, que bueno, se animó ahí a criticar a Cuadri, que no lo hizo durante el debate. Bueno, aquí el asunto es, ella, Josefina Vázquez Mota, amigos cibernautas, fue parte, precisamente, ella como coordinadora de campaña de los acuerdos con el Bester. Entonces ella fue parte de los acuerdos con el Bester, que finalmente Felipe Calderón este año dijo que sí se habían llevado a cabo, y que ya toda la gente sabe que se habían acordado, y que le habían entregado posiciones en el ISSSTE, en la Lotería Nacional y en la Secretaría de Educación Pública en pago precisamente al Bester. ¿Cómo, si yo soy coordinadora de campaña y sé de esos acuerdos, cuando llego a la Secretaría de Educación Pública voy a pensar que no me van a cobrar la factura? ¿Y cómo tratas de convivir por las buenas con alguien que te puso el pie en el cuello diciéndote, pues sí, pero mi cariño vale tanto? Y ahora sale con el discurso en contra del Bester, utilizando de por medio a Cuadri cuando no lo hizo en el debate. O sea, son momentos claves, muy claves, que precisamente marcan esta parte. Y un cuarto, cuando ella dice que está a favor de que el seguro social prospere y que siga. Y por otro lado plantea la reestructuración, o en este caso de las reformas estructurales, la modificación de la Ley Federal del Trabajo, para flexibilizar los derechos laborales. Entonces, ¿cómo dices que quieren mantener a la seguridad social? Por otro lado, en una situación incongruente, de decir, entonces desmantelamos los derechos laborales, y en donde incluso han planteado, en el caso de ella, de que se quiten las cuotas patronales. O sea, es una bola de veras de mentiras o de contradicciones, cuando menos. Yo sí creo que en el caso de lo que está relatando Ciro Gómez Leiva, sí fue de pena ajena. Josefina da pena cada vez que señala un discurso, cada vez que señala una aportación supuestamente, la verdad, y ese tono me desagrada. O sea, el escucharla me desagrada, porque no es una mujer. Las últimas, las más recientes candidatas a la presidencia, Patricia Mercado y la compañera del PT, perdón, se me escapó por la emoción, Cecilia Soto, ¿sí? O sea, mujeres contundentes, claras, precisas, protagónicas, y como dice bien su compañero del PAN, ni siquiera ella se la cree. Fíjate, Mauricio, sobre esa parte del discurso que maneja Josefina, a mí se me hace, no cursi, a mí se me hace incapaz de transmitir una emoción, se me hace que no genera la empatía suficiente con la opinión pública, ni con las personas, ni con los votantes. Se me hace incapaz de transmitir esa emoción. Siento que todo lo dice igual en el discurso. Inclusive en el mismo debate platicaba con amigos que parece que Josefina todo lo dice igual, y en el debate hasta parecía que lo decía aprendida, como si fuera una rutina, ¿no? Nada más un discurso hueco, vacío. Y la otra parte, Mauricio, es que hay que señalar, y es esta parte de la diferenciación y esta separación con ciertos actores del PAN que a ella le incomodan. Pero el problema es que existe incluso esta parte, me parece interesante, sobre el compañero del PAN que dice que no se la cree. Es que parte del problema de la indefinición de la misma Josefina de hacia dónde ir. Porque, por ejemplo, principalmente el problema de esa indefinición parte de su relación con el nuevo presidente Calderón. O sea, no sabe hasta qué punto esta situación de la guerra contra el narco, decir sí, vamos con todo contra los delincuentes, pero me deslindo del presidente Calderón, de esta guerra que está haciendo, porque lo toma como algo negativo. O sea, ya desde ahí, desde estar en un problema, en una indefinición con la cabeza del mismo panismo, bueno, pues ya
trae una serie de problemas, y como tú dices, otros actores como Molinaro Casitas, como Lozano, ¿no? O sea, Josefina ha sido incapaz quiere jugar dentro de él, pero al mismo tiempo no estar cerca de ellos. Fíjate, Memo, que un error que ha cometido es estar con el discurso de lo políticamente correcto. Entonces va con lo de las aseguradoras y les dice que sí, lo de las aseguradoras, y va con los empresarios y les dice que sean los empresarios, lo políticamente correcto como si eso vendiera, ¿no? Entonces ese es el gran problema de Josefina. Y obviamente, mira, hay algo, y obviamente a mí no es tanto pero para nada de mi devoción, Carlos Marín, pero estaba pitorreando de ella. O sea, hubo cuando menos 4 chascarrillos a sus costillas. Llegó un momento donde Josefina sí se volteó y le dijo, bueno, es que yo sí quiero hablar seriamente. Pero todo el tiempo Carlos Marín estuvo pitorreando de ella. Tal cual, digo la palabra porque así fue. En la chacota total. La verdad es que da pena. Incluso Denise Merkel, con un intelecto pues, que tiene lo suyo, se le quedaba viendo así como diciendo, ¿de qué estás hablando, no? Entonces, la verdad dio pena ajena. Sí creo yo, Memo, que esto ya, junto con el debate, porque fue la misma semana, el domingo el debate, y ahorita ya con lo de tercer grado, va a abrir heridas en el panismo, y seguramente eso nos coloca en la mejor condición, porque ella ya poco a poco irá cayendo. Andrés Manuel va muy al alza, muy al alza. Después del debate se notó. Se notó. Y ahora con este proceso lento de declive de Josefina, pues seguramente aumentará todavía más. Así es, y yo creo que para lo que estamos previendo a finales de mayo ya estaremos nosotros muy cerca de Peña Nieto, y el cierre final vamos a ir con todo precisamente para ganar la presidencia. Y que bueno, la mejor carta del panismo, imagínense, eso es lo que representa Josefina Vázquez Mota. Y bueno, un llamado obviamente a los amigos panistas, ¿no? Pues para que vayan viendo la otra opción. Y la otra opción, compañeros panistas, en serio, tenemos mucho más cercanía nosotros de pensamiento en cuanto a una serie de políticas, porque estoy hablando no de la élite panista, estoy hablando precisamente de aquellos compañeros que simpatizan con las siglas del PAN, pero que en materia económica, en materia de derechos, una serie de rubros, de libertades, que sí consideramos que es importante que valoren por dónde va el tema. Así que pues estaremos dándole, Memo, continuidad a esta reflexión. Y veremos cómo el desempeño, ¿no?, de los otros candidatos dentro del tercer grado. Ahí, y lo vamos a ver, y lo vamos a ir narrando, y posteriormente, en esta misma sesión que estamos grabando, hablaremos de la entrevista de hoy de Enrique Peña Nieto con Carmen Aristegui. Así que pues, amigos cibernautas, recuerden que la gran conspiración del 1 de julio se acerca, y tenemos que reproducir la información para que esté informada la gente. El próximo 1 de julio pónganse águilas, voten por Movimiento Ciudadano, llevemos a la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador. Gracias y regresamos.